Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí viendo este video y gracias por seguir en el curso, porque pues finalmente después de varias semanas y hablando acerca de cuáles son los elementos expresivos del arte, qué es el dibujo, cómo dibujar del natural, cómo dibujar a través de la perspectiva, cómo dibujar a través de retículas, cómo dibujar bodegones, finalmente pues podemos llegar, bueno, también cómo dibujar la figura humana, podemos llegar a algo muy importante que es la luz y la sombra, que es ese último paso que nos hace falta para nosotros poder dibujar un elemento, representarlo con el mayor realismo posible. Entonces, esta pequeña clase del día de hoy pues busca adentrarlos en los conceptos claves para que podamos familiarizarnos con el proceso de dar sombras, luces a un objeto. Entonces, como siempre, los invito primero a ver esta clase con la mente abierta y darle a cada elemento que vamos a discutir el día de hoy, pues el espacio necesario para que vean cómo al final todo se engrana en un solo cuerpo. Es importante entonces iniciar hablando acerca de, pues, qué es la luz en su dimensión más física, ¿no? O sea, es difícil porque pues todos tenemos ideas asociadas con respecto a la luz, que más que ayudarnos, al principio, cuando nos adentramos en este tema, más bien nos confunden con respecto a lo que es la luz. Desde un punto de vista físico, la luz son fotones que viajan a través del espacio, se reflejan en el objeto, rebotan en el objeto y nos llegan a los ojos y en el cerebro procesamos la información. O sea, la luz no es nada de lo que nosotros creemos o que asociamos desde un punto de vista literario, simbólico. La luz es simplemente fotones que se reflejan. Por eso cuando no hay luz, como el caso de esta lámina, pues no vemos nada. O sea, en una noche oscura, sin luz, nos tropezamos. Si estamos en un día soleado y nos adentramos a una cueva, pues veríamos nada. La luz finalmente es lo que nos posibilita ver el mundo que nos rodea. Aquí lo represento, o sea, si yo aquí le doy clic a esto, pues se enciende la luz y si está apagada, pues no la podemos ver. Sabemos que puede haber un objeto ahí, solamente al presionar la luz y que haya algo que rebote, podemos ver su presencia. ¿Qué nos dice esto? Pues que la luz nos revela las cosas. Aquí describo eso, o sea, la luz viene de una fuente, en este caso la fuente mayor de luz que tenemos en el mundo físico es el sol, del viaje en rayos, inciden en el objeto que nos interesa y rebotan y nos llega al ojo. El ojo no ve, es el cerebro, o sea, después que atravesan este aparato, llegan al cerebro y el cerebro los interpreta. Ahora, sucede algo muy interesante, porque cuando en ese camino de la luz un objeto bloquea su dirección, recordemos, o sea, si no lo vieron en física de su etapa secundaria, la luz viaja en línea recta. Bueno, en ese transcurrir de la luz, en ese transcurrir de la luz incide sobre un objeto, este bloquea. Entonces la parte que queda bloqueada de luz recibe menos luminosidad y por eso la vemos con este aspecto más ennegrecido. A que esta parte que sí recibe la luz completamente, pues vemos cómo está iluminado y aquella porción que queda dentro de ese cono, podríamos decir, de sol, de luz bloqueada, incide también sobre la luna y pues crea esta forma que nosotros denominamos como sombra. En este caso, un cuerpo que es similar a este está completamente bloqueado de luz. Entonces la vemos en sombra, como si no estuviera iluminado. Es por eso que hay una cara oculta de la luna que nunca gira y que pues no la podemos ver y que siempre está en sombra, está en completa oscuridad. Y la otra mitad, que sí recibe la iluminación del sol, afortunadamente pues sí la podemos ver desde la Tierra. Entonces, esto en resumidas cuentas es para entender que aquellas partes del cuerpo que puedan recibir la luz del sol la veremos con iluminación y aquellas partes que se vean bloqueadas
o que por su misma geometría se ocultan de la luz del sol, tendrán menos brillo y las veremos más oscuras. Pero claro, o sea, es que la sombra no tiene un color. La sombra no pudiéramos decir, bueno, las vemos de tal forma, no, simplemente es una ausencia de luz que se traduce en más oscuridad y es un concepto difícil de explicar, pues porque él en sí mismo es un concepto, es oscuridad. Ahora, aquí lo reflejo. Fíjense que hay una fuente de luz en la línea, en la esquina superior derecha, y vemos objetos de distintas caras, distintos cuerpos, distintas configuraciones, es decir, cuerpos que se mueven en el espacio, que se giran en el espacio, y que por lo tanto habrán algunas caras que sí darán a esa fuente de luz y otras caras que se ocultan. Vemos que hay caras que están más direccionadas a la fuente de luz y que por lo tanto reciben más luz, y hay caras que reciben, que están menos direccionadas a la luz y reciben menos luz. Y caras completamente en oscuridad que no reciben luz y que por lo mismo bloquean la luz y bloquean en ese cono que se forma, digamos, bloquean toda la luz, incluso esta. Lo vemos también en el cilindro, que bloquea la luz y la proyecta sobre el plano donde se asienta. Algo muy interesante que podemos ver acá es que según la oblicuidad de la cara con respecto a la fuente de luz, esa percepción de brillo que podemos ver va variando. Entre más enfrentada esté la cara a la fuente de luz, más brillante la veremos y gradualmente ella se va oscureciendo. Eso es un principio general porque la forma como se oscurecen las caras no es lineal, es decir, o sea, si yo me giro 45 grados, o sea, soy la mitad de oscuro, eso no ocurre así, realmente hay una fórmula que explica cómo es la caída de la luz, pero que a estas instancias que estamos no nos interesa, sino saber que las caras, según estén más o menos enfrentadas a la fuente de luz, tendrán más o menos brillo. Y ya nosotros sabemos cómo dar más y menos oscuridad porque hemos venido trabajando acerca de cómo eh, superponiendo trazos, reduciendo blanco del papel, vamos dando más oscuridad, regulando esa oscuridad que podemos ver, o sea, esa escala de grises que hemos venido trabajando. Ya pronto llegaremos a eso. Fíjense que aquí tenemos casos típicos de distintos objetos. Este, por su parte, es un objeto de transiciones duras, o sea, son a 90 grados, están las caras, y vemos como el corte, el cambio que ocurre entre un plano horizontal y un plano vertical es muy fuerte, más incluso entre la luz y la sombra. Lo vemos acá, pero en un cuerpo redondo. Esta transición que vimos acá, gradual de cada cara girándose, en un cuerpo redondo es muy sutil la percepción. Este cuerpo y el prisma que vimos en el ejemplo anterior son en realidad el mismo cuerpo, solamente que este tiene un número infinito de caras, infinitamente pequeñas, que le dan ese aspecto redondo, y que por lo mismo, pues vemos esa transición suave. Lo vemos aquí también en el cono, o sea, esto es una sola cara y aquí la multitud de caras que le van dando esa transición poco a poco. Aquí pasan cosas también muy interesantes, pues porque la sombra no es completamente oscura. La sombra pareciera que tuviera un brillo y que ese brillo pareciera que estar en diálogo con respecto a los objetos que están en su medio circundante. Vamos a hablar de eso. Bien, este es otro ejemplo acerca de cómo la oblicuidad de los planos con respecto a la luz condiciona qué tan claros o oscuros se muestran. Vemos acá como esta esfera que presenta todas las posiciones posibles de un plano en el espacio, es decir, un plano acostado, un plano mirando de frente, un plano que va girando, un plano que está en la base, plano a 45, a 30, 60 grados con respecto a nosotros. Bueno, todas las posibles posiciones con respecto a un plano en el espacio, podemos ver que según su proyección con respecto a la fuente de luz, esos planos
van oscureciéndose poco a poco, poco a poco. Y a medida que se aproximan más a ese límite, a esa línea que separa, separatriz, con respecto a la parte que queda en luz y en sombra, vemos que se van oscureciendo cada vez más. Esa oscuridad tiene una relación con respecto a la escala de grises que hemos venido trabajando. Eh, Fíjense que en una escala de gris la transición es lineal, o sea, este es dos veces más oscuro, este es dos veces más oscuro con respecto a ese y cuatro veces más oscuro con respecto a este. Este es dos veces más oscuro con respecto a este y seis veces más oscuro con respecto a esto, o sea, es lineal. Si bien aquí hay grises, por ejemplo, este gris puede ser este gris no se ubica acá, sino se ubica acá. Tiene que ver con cómo la luz con respecto a los planos se oscurece de forma no lineal. Es más o menos lo que he venido repitiendo, pero que lo acompaño con ejemplos visuales. Y que llega a oscurecerse más justamente en el límite con la sombra. Quiero que le demos nombre a cada uno de estos elementos que estamos viendo. Me explico. Hasta el momento, de una forma general, he hablado de los términos de partes en luz y partes en sombra. Hoy, en este momento les digo entonces que eso tiene dos nombres: caras en luz, caras en sombra. A su vez, la parte en sombra tiene dos partes: una sombra que es propia del cuerpo y una sombra que es proyectada por el cuerpo. Hasta el momento entonces tendríamos tres partes. Dentro de la parte de la luz tendríamos una primera parte que es la luz central o luz, primera luz, que es aquella parte del cuerpo cuyas caras están más enfrentadas a la fuente de luz y que por lo tanto tienen el valor más alto, la luminosidad más alta. Y en esa transición entre la parte en luz con la parte en sombra tenemos una parte que llamaremos medio tono, porque con respecto a esta área en sombra y esta área en luz, este tono parece estar a la mitad, lo que no significa que va a estar acá, que siempre va a ser este valor. Puede que sea este valor, pero hablar de medio tono podríamos entender más bien como medio paso entre luz y sombra. Este medio tono, según el tipo de cuerpo, según la característica de la luz y otros factores que voy a hablar más adelante, puede ser o este valor o puede ser este valor. Así que no se dejen confundir con que por ser medio tono va a ser un medio valor. No, está a medio paso entre luz y sombra. Es más oscuro que la luz, sí, pero más claro que la sombra. Eso también. Eso puede ser que haya alimentado esa percepción de que es medio tono. Ahora, la parte que está en el límite entre luz y sombra la llamamos separatriz, porque separa lo que está en luz y sombra. Dentro de lo que es la sombra propia, o sea, la parte del cuerpo cuya geometría se oculta de la fuente de luz, también podemos tener luz, como hemos visto. Fíjense que la luz puede incidir en esta base, rebotar, iluminar esta zona, como vimos también en estos ejemplos. Fíjense, la luz viene en este sentido, incide en este cuerpo, rebota, ilumina esta parte de la sombra propia. Aquí también la podemos ver. La luz viene en este sentido, rebota en esta cara, ilumina parte de la sombra propia. Bien, ese elemento lo llamamos como luz reflejada, que sería la parte más iluminada también de la sombra propia. Pero esta luz reflejada nunca, pero nunca tendrá el mismo valor que el medio tono. Siempre va a ser más oscuro. Así que no lo confundan, porque eso puede destruir la sensación de volumen. Hay una parte entre la sombra propia y la sombra proyectada que no recibe ningún tipo de luz reflejada. Esa zona la llamamos zona ocluida y siempre es la parte más oscura de la sombra.
porque en ella vemos la absoluta ausencia de luz y por eso es tan oscura. Y es muy importante entenderla porque es la que le da ese peso de contacto de los cuerpos con la superficie en la que se asienta. También en la parte, en la sombra propia, tendremos una parte más oscura que llamamos joroba, que es aquella parte que también se aleja de la luz reflejada. No recibe ni luz directa ni luz reflejada, entonces es una sombra como tal, sombra propia. Posiblemente solo recibirá un poco de luz ambiental y por eso no es absolutamente negra, como sucede con la zona de contacto. Vemos también que en la sombra proyectada puede haber iluminación. A medida que la sombra se aleja de la zona de contacto o de la luz de rebote, se va haciendo más oscura, más y más oscura, y a medida, bueno, que recibe más luz, se va haciendo más clara. Estas son las partes de la sombra. Ahora, como les decía, a cada elemento de la luz y la sombra le puede corresponder un valor. Estos valores varían de caso en caso. En esta imagen de referencia en específico, vemos que las partes en luz les corresponde un valor 2 en la escala de valores. Todos los que son las sombras propias tienen el valor 5 o el valor 6, el valor 4. Es decir, que si yo estoy dibujando este objeto en mi hoja de trabajo y yo tengo mi escala de valores ya hecha, si estoy dibujando el tono de este plano y le corresponde un valor 2 con respecto a esta escala de valores, cuando yo lo traduzca a mi área de trabajo y a mi escala de valores, que va a ser diferente a esta, yo utilizaría un valor 2 con respecto a esa escala de valores. Ahora, estas relaciones entre los valores se mantienen constantes. Fíjense acá, aquí en este ejemplo nosotros tenemos un uso completo, o sea, un rango completo de la escala de valores y vemos esta multitud de valores. En este ejemplo solamente estamos usando la porción baja de la escala de valores. Sin embargo, a pesar de que son menos valores, las distancias entre ellos y las relaciones se mantienen constantes. Y por eso nosotros podemos seguir viendo la representación de la imagen. O podemos utilizar un valor más alto de la escala de valores, una clave alta, y mediante la misma lógica seguir viendo la representación del objeto. Porque las relaciones entre valores se mantienen constantes. Aquí vemos otro ejemplo de los elementos de la luz y la sombra. Vemos esta parte que es la luz principal. Estos planos, eso es simplemente un detalle de lo que está sucediendo acá. Tenemos la luz principal, el medio tono, son dos medio tonos en este caso, un medio tono alto, un medio tono oscuro. Tenemos la sombra que se refleja y tenemos aquí la joroba de la sombra. Algo que sucede muy interesante aquí es que no solamente el objeto de la luz reflejada aumenta su valor, sino que también su color cambia dependiendo del objeto que le esté proporcionando esa luz de reflejo. Eso lo veremos después en la expresión 20 cuando estemos viendo acerca del color. Aquí me refería diapositivas atrás cuando hablaba acerca de que el medio tono no representa realmente un tono a la mitad de la escala de valores. Porque algo que también hay que tener en cuenta es que los objetos tienen un valor propio. Hay objetos que son de color oscuro, una caja de zapatos, por ejemplo, y otros objetos de color blanco, como puede ser el estuche de un anillo. Entonces, sus relaciones de valores también se ajustan a ese valor propio. Me refiero, en un objeto oscuro, la zona iluminada, como es esta cara, es oscura con respecto a un objeto claro, cuya zona iluminada en algunos puntos puede acercarse al blanco. Fíjense que en un medio tono, como puede ocurrir en esta cara, que no está ni en luz directa ni en sombra, sino en un medio tono, su tono sigue siendo oscuro, a diferencia de este tono, que tampoco es un medio tono. Este tono con respecto a esa imagen puede ser
todavía este rango. Ahora, en un objeto de color gris medio, que es como la mayoría de los objetos, y que se ajusta a la piel humana, un medio tono sí puede llegar a ser la mitad de un tono en la escala de valores. Y la zona más iluminada un poco más clara que respecto al medio tono, y la zona en sombra un poco más oscura con respecto al medio tono. Entonces, al momento de dibujar un objeto en sombra, hay que estar conscientes de su valor local, que condiciona su iluminación. Ahora, otro aspecto muy importante con respecto a estos elementos es que ellos serán más o menos identificables con respecto a la calidad de luz que esté incidiendo en el objeto. Porque si la luz es muy suave, como puede ocurrir en un día nublado, donde la luz rebota en todos los elementos, no es directa, pues realmente será muy difícil distinguir qué partes serán luces directas, jorobas. Solamente veremos algunas partes que se oscurecen mucho y otras que se aclaran mucho también. A diferencia de una luz más directa, con más fuerza, como puede ser en una habitación, o con un reflector o a la luz de las velas, donde los elementos de la sombra se podrán identificar más. Fíjense que esta iluminación viene a 45 grados desde arriba, y entonces aquellos planos que más estén enfrentados a esa luz se ven más claros. Y a medida que esos planos se van girando en el espacio y oponiéndose a la luz, se van haciendo cada vez más oscuros, hasta un punto que se hacen sombras. Y ya una vez que están en sombra, se iluminan es a partir de la luz que refleja sobre ellos. Fíjate aquí la dirección de los labios. Este plano, el labio superior, como mira hacia abajo, está en sombra. Y el labio, perdón, el labio superior, como mira hacia abajo, está en sombra. Y el labio inferior, como mira hacia arriba, logra recibir más iluminación. Pero a su vez, estos labios giran en el espacio, así, giran en el espacio, y por lo tanto, pues, también reciben sombra. Entonces es un fenómeno tridimensional. Como esta cara es así, esta parte que está más en luz está más iluminada con respecto a esta que está en sombra. Esta nariz, como es así, ya aquí cuando la nariz por geometría se pone a la luz, empieza a recibir sombra. Fíjense que esta percepción, esta zona más clara, esta zona más oscura, nos empieza a indicar que este objeto tiene este volumen o que este objeto es completamente redondo. Ahora, la forma como nosotros decidamos aplicar ese tono puede ser de distintas maneras. Puede ser desde el garabato, como trabajamos la última vez, puntillismo, hatching, micro-hatching. Lo que sí hay que procurar es envolver la forma. Me explico, aquí la forma va a 45 grados, pero no se siente tan tridimensional como envolver la dirección de cada uno de los planos con ese trazo. La luz puede presentar distintos esquemas según su posición. Puede ser frontal, como puede ser cenital, como puede ser a 45 grados, y tiene un componente psicológico también en la percepción del modelo. Bien, chicos, ya con esto tienen la información más indispensable para poder hacer un ejercicio de luz en sombra. Vamos a estar trabajando con este modelo, donde ustedes pueden ver que son objetos de volumen sencillo. Son cilindros que ocurren así. Fíjense esto. En ellos tenemos sombras propias y tenemos sombras proyectadas. Tenemos sombras propias y sombras proyectadas. Y tenemos objetos que están completamente en sombra porque un plano sobre ellos lanza una sombra rajada. Sobre esos cuerpos también tenemos luces reflejadas. Vemos que la luz al rebotar acá incide más sobre este plano y le va dando más luminosidad, y a medida que este plano va girando en el espacio recibe menos luz proyectada y entonces aparece la joroba. Lo mismo sucede acá. En la zona de luz también podemos ver una luz más directa y una luz en medio tono, porque al ser el cuerpo así,
Este objeto recibe menos, este plano recibe menos luz y este plano recibe más luz. Este plano de acá recibe menos luz que este plano, entonces está en medio tono. Ahora, fíjense acá, aquí tengo yo una escala de valores. Me pregunto yo, ¿qué valor será la luz, la sombra propia de este cuerpo? Fíjense, con respecto a mi escala de valores, está 3 pasos por encima del valor más oscuro. Pero mi zona en luz está casi un medio tono, no está en blanco puro. Vamos a ver acá. Esta pared de concreto, como su color local es más claro que el color local de este cuerpo, su parte en luz sí es más clara que esta. Estos dos cuerpos, como tienen tonos locales, los colores, perdón, los valores de sus elementos de luz y sombra también tienen valores distintos. Entonces, al momento de representar, yo tengo que primero identificar cuáles son los componentes de luz y sombra que estoy viendo y a su vez asignarles un valor dentro de la escala de valores, entendiendo que pueden ir desde el tono más oscuro al tono más blanco. Pero yo ya sé dónde pudieran estar esos tonos más oscuros, en las zonas ocluidas, que son las zonas que tienen menos incidencia de luz. Fíjense esta sombra, estos elementos en sombra, bajo sombra proyectada de la pared de concreto. Sus valores son casi negros, no completamente negros. Por ejemplo, este valor es más claro que este, pero más oscuro que este. Y entonces está entre medio de estos dos. Por su parte, esta pared sí coincide con este valor. Este cielo, por más que no tenga zonas de luz y sombra, también tiene un valor en la escala de grises. ¿Qué valor podrá ser? Yo veo que se aproxima mucho a este valor en algunas partes. Entonces, cuando yo lo represente en mi dibujo, procuraré que ese gris sea 2 pasos más oscuro que el blanco puro. Esto es una simplificación en grandes manchas con respecto a lo que ocurre con luz y sombra. Y aquí aprovecho para mencionarles señalarles cada uno de los elementos de luz y sombra. Así que bueno, chicos, gracias por su atención. Con esto concluye esta pequeña presentación de la luz y sombra y seguiremos resolviendo dudas en el salón de clase.